Términos y fundamento del derecho. El derecho es el conjunto de normas y principios que rigen conducta humana dentro de la sociedad. Su propósito es garantizar el orden, la justicia y la equidad. Existen diferentes ramas del derecho, como el derecho penal, civil y administrativo, que buscan regular diversas áreas de la sociedad. Las normas jurídicas son obligatorias y están respaldadas por la autoridad estatal, lo que diferencia de las otras normas como las morales o sociales. Por ejemplo, si alguien roba una tienda, la ley penal establece la pena que debe enfrentar, así como el proceso judicial que seguirá. El derecho cumple varias funciones esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La primera es la función organizadora, que establece reglas para las interacciones entre los individuos y proporciona un marco para la resolución de conflictos. La segunda es la función protectora, que busca garantizar los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de expresión. Además está la función garantizadora, que asegura el cumplimiento de las normas a través de su mecanismo de coerción, como los tribunales y las fuerzas de seguridad. Un caso claro es el derecho laboral, donde las leyes protegen a los empleados frente a despidos injustificados, asegurando que tengan estabilidad en su empleo. El derecho mexicano ha pasado varias etapas históricas. En la época prehispánica, los pueblos indígenas, como los mexicas, tenían varias normas que se basaban conforme a sus costumbres, y estos tenían severos castigos, los cuales recaían en las personas que no lo cumplían. Estas normas reflejaban sus valores, cultura y creencias. Luego, tras la llegada de los españoles, el derecho de la Nueva España tomó lugar, el cual consistía en leyes y ordenanzas basadas en el derecho castellano y con una gran influencia del derecho romano. Bien, finalmente, con la independencia de México, se promulgó en 1824 la primera Constitución. Esto fue el primer paso para formar un sistema jurídico mexicano independiente. Bien, ahora daré un ejemplo. En la época de los mexicas, la pena por delitos graves como el asesinato y el robo podría incluir la pena de muerte. Esta pena lo hacían porque pensaban que era una forma de restablecer el orden. Hombre y sociedad. El derecho es una creación del ser humano para organizar la vida en sociedad. Las normas jurídicas regulan la conducta de las personas para asegurar la paz y el bienestar social. Sin un sistema de leyes, las relaciones serían caóticas y conflictivas. Por esta razón, el derecho es esencial para la convivencia social y la protección de los derechos individuales. Además, el derecho refleja los valores y creencias de una sociedad evolucionando con el tiempo para adaptarse a los cambios sociales. Por ejemplo, a medida que una sociedad se vuelve más diversa, es probable que las leyes evolucionen para proteger a grupos anteriormente marginados. Un ejemplo claro son las leyes de tránsito, que están diseñadas para organizar el comportamiento de los conductores y prevenir accidentes, asegurando la seguridad de todos en la vía pública. Existen diferentes normas. Una sería las normas morales, que apuntan al perfeccionamiento personal y son incoercibles, es decir, nadie puede obligarnos a cumplirlas. Un ejemplo sería decir ser honesto en una situación donde podríamos mentir y nadie nos descubriría. También están las normas religiosas, las cuales regulan el comportamiento según la fe y solo obligan a quienes profesan esa religión. Un ejemplo podría ser el ayuno durante el Ramadán para los musulmanes. Otra norma es la del trato social, la cual busca una convivencia armoniosa y no son coercibles, pero su incumplimiento puede llevar al rechazo social. Un ejemplo de esta podría ser dar las gracias cuando alguien te hace un favor. Y por último tenemos las normas jurídicas, las cuales son imperativas y coercibles, ya que imponen deberes y obligaciones, que si no se cumplen pueden ser exigidas por la fuerza. Un ejemplo sería el pago de impuestos, es una obligación establecida por la ley, que si no se cumple puede llevar a sanciones legales. De los elementos de las normas jurídicas. Y las normas jurídicas tienen dos elementos fundamentales. La primera es el supuesto o hipótesis, de la situación prevista por la norma que establece la conducta esperada. El ejemplo es en el caso de la compra-venta, la norma puede establecer que debe hacerse ante un notario para ser válida. La segunda es la consecuencia o disposición, es lo que ocurre si se cumple o no la conducta prevista por la norma. El ejemplo, si el contrato de compra-venta no se firma ante un notario, este no tiene validez legal. Las normas se clasifican de la siguiente manera: generales, son las cuales se aplican a todos sin excepción. Las obligatorias, son las cuales se tienen que cumplir y tienen sanción por incumplimiento. Las abstractas, se ponen en situaciones generales, no específicas. Y las imperativas, las cuales imponen pues conductas buenas.
buenas. Concepto y acepciones del derecho. El derecho tiene varias acepciones. El derecho natural es el conjunto de principios morales que rigen la conducta del ser humano y son anteriores a cualquier ley escrita. Ejemplo, el derecho a la vida es un principio universal que existe independientemente de las leyes. El derecho vigente es el conjunto de normas que están en vigor y son aplicadas en un lugar y un tiempo determinado. Ejemplo, el Código Civil es un ejemplo de derecho vigente, ya que regula las relaciones jurídicas en la actualidad. Derecho positivo. Se refiere a todas las leyes escritas y promulgadas por el Estado, estén vigentes o no. Ejemplo, la Constitución de Apatzingán es parte del derecho positivo, aunque ya no esté en vigor. Derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que establecen derechos y deberes. Un ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, que regula las obligaciones y derechos de empleadores y trabajadores. Es un claro ejemplo de derecho objetivo. Derecho subjetivo. Es la facultad que tiene una persona para exigir algo que la ley le otorga. Un ejemplo, el derecho que tiene un trabajador a recibir su salario en el plazo establecido por la ley. Derecho internacional. Regula las relaciones entre los estados y también particulares como un componente internacional. Un ejemplo, los tratados comerciales entre países son parte del derecho internacional. Derecho nacional. Son las normas jurídicas que rigen a un país en particular. Ejemplo, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema del derecho nacional en México. Lo que hemos aprendido es que el derecho no es solo un conjunto de leyes o normas, es un reflejo de los valores, principios y necesidades de la sociedad. Cada norma, ya sea moral, religiosa, social o jurídica, cumple una función específica para mantener el orden y la justicia, y a través de este proyecto hemos visto cómo las leyes y normas se adaptan y evolucionan para proteger los derechos de las personas y asegurar una convivencia pacífica. El derecho es fundamental para que la sociedad prospere y para que cada individuo pueda vivir con dignidad y con respeto.